¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y hoy vamos a platicar de las acciones y proyectos para apuntalar la reactivación económica que se presentaron el pasado 5 de octubre por parte del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional y el gobierno federal, desde luego, encabezado por el presidente López Obrador. Lo primero que hay que decir de este documento es que ya lo estábamos esperando. Lo estamos esperando porque hace más de un año que venimos esperando el muy cacareado programa de infraestructura que se iba a presentar de manera consensuada entre el sector privado y el gobierno y que se dio más o menos cuando se estaban presentando pues, el Plan Nacional de Desarrollo y que la verdad es que nunca se había materializado. Pasaron los días, las semanas, los meses, casi prácticamente el año. Finalmente lo tenemos, pero en un contexto de economía totalmente diferente, donde nuestro tema ahorita y nuestra preocupación es y seguirá siendo la reactivación económica de México y desde luego de Puebla. Y esto se da, y lo hemos comentado aquí en lo de hoy, porque a pesar de que variables muy importantes de la economía mexicana, como puede ser el consumo, la actividad industrial o incluso la inversión fija bruta, después de haber tenido caídas muy importantes, pareciera que ya tocaron fondo y que empiezan a rebotar. Y ese rebote nos podría llevar a una recuperación. Pero todavía estamos muy lejos de hablar de una recuperación consolidada y el entorno en el cual nos seguimos moviendo en la economía mexicana sigue siendo delicado, sigue siendo frágil. Y esta fragilidad además no es algo que pareciera haberse tomado en cuenta al momento de elaborar el paquete económico 2021. Si lo vemos a nivel de los criterios generales de política económica, por tercer año consecutivo, digamos que pecan de optimistas. Mientras el Fondo Monetario Internacional está estimando un crecimiento para el 2021, en el caso de México, del 3.3-3.5%, Hacienda se nos da barrida y habla de un 4.6%. En el caso del petróleo, mientras la historia nos dice que en los últimos 2 años no hemos podido pasar de 1.6 millones de barriles diarios como plataforma de producción, los criterios generales manejan 1.9 millones de barriles. Es decir, tenemos todo alineado para que nuevamente el próximo año, dado que no vamos a poder crecer lo que se supone que vamos a crecer y no vamos a poder producir lo que se supone que vamos a poder producir, esto es, digamos que, abrir las puertas a que no nos vaya a alcanzar el dinero y que por tercer año consecutivo el gobierno federal tenga en 2021 problemas de liquidez. Y si alguien pensaba que este gobierno, por ser gobierno de izquierda, iba a ser mucho más afín a las ideas keynesianas y que se iba a buscar la recuperación de la economía mediante un ambicioso paquete de gasto público, lamento decirles que la 4T en ese sentido es una izquierda bastante sui generis y bastante poco convencional. Porque pues más allá de que si tú eres liberal, keynesiano, te gusta Schumpeter o te gusta Barro, un buen economista y un buen hacedor de política económica debe de saber tomar elementos de los diferentes instrumentos en función de la realidad y del reto que te presente tu país. Y en ese sentido, lo que hace el gobierno federal es simplemente reforzar lo que ha sido su posición desde el principio de la administración, el tema de la malentendida austeridad republicana, y es un presupuesto que no aumenta gasto. De hecho, a nivel de ingresos se van a recaudar 3% menos que el año pasado, de acuerdo a los cálculos que se hace con lo que hay en la ley de ingresos, y que el presupuesto, el famoso PEF, va a ser 0.3% menor a lo que tuvimos en 2020. Es decir, no es un presupuesto donde contemos con el gasto público para ver un tema general de reactivación económica. Pero más allá de eso, lo que llama la atención y preocupa es la distribución del gasto. ¿Por qué? Porque en el caso de los proyectos estratégicos o de los macroproyectos presidenciales, por llamarle de alguna manera, vemos una enorme concentración de recursos. Y esa concentración preocupa porque son proyectos al final del día donde sigue habiendo muchas dudas de su viabilidad y más allá de eso, que en caso de que todo salga bien, su impacto va a ser muy regional, cuando en este momento lo que necesitamos es darle un empujonzote a la economía de todo el país, en todo el territorio, para poder consolidar un tema de recuperación económica. En ese sentido, en el tren transísmico se van 4.894 millones, en el interurbano 7.000 millones, en el Maya 36.288 millones, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 21.315 millones de pesos, y en la refinería de Dos Bocas 40.050 millones de pesos únicamente del presupuesto de este año. ¿Esto es mucho o es poco? Pues déjenme verlo así.
En todos los proyectos de inversión en infraestructura que tiene el PEF para 2021, todos juntos suman 8.231 millones de pesos. Es decir, no son ni siquiera el 10% de toda la lana que se va a ir en los 5 macroproyectos del presidente. Y por ahí, por ejemplo, llama la atención la construcción de carreteras, que son únicamente 2.465 millones de pesos y que son o equivalen al 2.15% del total de los recursos que se van a para los macroproyectos del presidente. Es decir, lo que tendríamos planteado que podría reactivar al sector de la construcción a nivel nacional es muy poco comparado con lo que le están concentrando de nuestro dinero, que son los impuestos, a los macroproyectos del presidente. Y en ese sentido, la verdad es que pues, no pareciera que estuvieran atendiendo los motivos de la falta de reactivación económica en México, que los podemos concentrar rápidamente en 3. 1, el consumo, que se nos cayó por la gran cantidad de micro y pequeñas empresas que se decidió no proteger, que al cerrar generaron un enorme desempleo, y que en la medida que sigue perdurando ese desempleo, que en buena medida se convirtió en subempleo, pues no hay dinero en la bolsa y no hay reactivación económica, no hay reactivación del consumo. El segundo es la falta de dinamismo del sector de la construcción, que como lo hemos platicado, pues lleva prácticamente 2 años de caídas casi ininterrumpidas. Y el tercero, la crisis de confianza que se da por la discrecionalidad en la toma de decisiones y que hace que México sea percibido como una economía o como un destino de inversión mucho más riesgoso y al cual de momento los inversionistas no le están entrando. En ese sentido, pues la verdad es que el presupuesto no nos ayudaba a corregir prácticamente ninguno de estos 3 puntos, y es la lógica en la que se presentan las acciones y proyectos para apuntalar la reactivación económica. Si bien no van a solucionar todo, pero por lo menos sí tendrían que darnos un empuje y una respuesta muy importante para el sector de la construcción. En ese sentido, lo que se presentó este 5 de octubre tiene que ver con 4 partes. 1, acuerdo para la reactivación económica. Y esto significa que del total de la inversión, que va a ser de 297.344 millones de pesos, por lo menos la mitad va a venir del sector privado. Y esto, que podría sonar muy interesante, la verdad es que por lo menos a mí me levanta dudas. Porque la lógica sería que el mecanismo para poder generar esta coparticipación pasaría por los PPS, por los proyectos o las asociaciones público-privadas, que por un lado al presidente no le gustan, la satanizó muchísimo en sus diferentes campañas, y por el otro lado tendrían que registrarse como deuda pública, porque la ley cambió y ahora como deuda pública es tanto lo que es deuda como obligaciones de pago por parte del gobierno federal. Curiosamente sí suman como deuda, pero no le pegan al techo de endeudamiento que le autoriza el Congreso, Hacienda, para poderse endeudar. Entonces por ahí está la primera de las dudas, aunque supongo que buena parte se va a solucionar vía el sector energético. El segundo punto que señala lo que se presentó el pasado lunes, tiene que ver con aprovechar el TEMEC. Y para esto se habla de desarrollo de proveedores, alianzas estratégicas, atracción dirigida de la inversión y mejoras en el cruce fronterizo. Lo cual son 4 puntos que me hacen todo el sentido del mundo, que son importantes, pero que son tremendamente inoportunos. Porque esto lo tendríamos que haber hecho como país hace 2 años, en paralelo mientras se negociaba el TEMEC. No nos preparamos y la falta de preparación se ha notado. Ahorita ya con los frijoles en la lumbre queremos ir a buscar el epazote, pero bueno, de lo perdido lo que aparece. El tercero, y es curioso porque por primera vez se habla del turismo de manera explícita como parte de las estrategias de reactivación, es promoción del turismo, pero lejos a lo que se pudiera pensar de reconocer que la mayor parte de la derrama turística en este país no viene de los extranjeros, sino que es del turismo local, y que podríamos empezar a caminar la recuperación del sector con un tema de que los mexicanos conozcamos México, como sucede en otros países, sobre todo en Europa. Para el gobierno federal, la parte que tiene que ver con la promoción del turismo es el mantenimiento de carreteras, los trenes de pasajeros, como lo de las macroobras del presidente, y los aeropuertos y la seguridad pública. A ver, palabras más, palabras menos, y yo sé que mis amigos restauranteros del sector de alimentos y bebidas, hoteleros y en general, a toda la gente del sector turismo, no se merecen esto, pero es lo que están diciendo, a ver, no la hagan de jamón, compadres, ustedes se van a recuperar porque ustedes son los que se benefician de los grandes proyectos del presidente.
Nada más que no todos los turisteros están en el Tren Maya y no todos los turisteros están en el aeropuerto Felipe Ángeles y no todos los europeos están en Ixto. Entonces, la verdad es que creo que el gobierno federal se sigue quedando muy, muy corto con este sector, que en su mejor momento con Enrique de la Madrid como secretario, tuvo a México como uno de los principales 10 destinos turísticos del mundo y era algo así como el 8% del PIB. Pero bueno, me apuro. Entrando al tema de la inversión en infraestructura, aquí sí, hay 39 proyectos en los sectores de comunicaciones, transporte, energía, agua y medio ambiente, que combinados significan una inversión de 297.344 millones de pesos, aunque todavía no sabemos bien en cuánto tiempo. O sea, van a empezar muchos de ellos este año, pero no necesariamente significa que en este año se van a ejecutar a cabalidad. Llama la atención que 5 de estos proyectos son en el sector energético y estos 5 proyectos energéticos consumen prácticamente 98.980 millones de pesos, es decir, 1 de cada 3 pesos de estas acciones que se presentaron se van al sector energético. Ninguna de ellas, tiene que ver con el sector, con lo que es la transición energética, con el poder entrar a un tema de energías más limpias e ir dejando los combustibles fósiles. El gobierno federal sigue en una premisa del siglo pasado, y hay 2 cosas que llaman la atención. La primera, que seguimos apostando por el pasado cuando el mundo va aceleradísimo por dejar atrás al siglo XX y entrar más de lleno al tema tecnológico. Se presentó recientemente por Interbrand su listado de las marcas más valiosas del mundo. Los primeros 4 lugares, empresas tecnológicas, Apple, Google, Amazon y Microsoft, donde cada una de ellas ganó más de 140.000 millones de dólares. El 5.º lugar es Coca-Cola. Y Coca-Cola logró hacer únicamente 35.000 millones de dólares. Es decir, Coca-Cola sigue siendo inmensa, pero palidece frente a los gigantes tecnológicos. Para ahí del mundo, y en México parece que no lo queremos ver. Y en Puebla se nos puede armar la de Dios es Padre. Tenemos una tendencia económica que va a la baja, lo cual se refleja en el ITAE, que por cierto a finales de este mes se tiene que actualizar al segundo trimestre y podría ser un tema de escándalo si el resultado no es bueno. Se refleja en la caída del sector industrial, se refleja en la caída histórica que tuvimos de las exportaciones poblanas que están en mínimos históricos. Y ahora, adicional a la nota que se publicó en un medio aquí en Puebla de que tenemos 13.9% menos de participaciones respecto al periodo de enero a agosto del año pasado, que equivalen algo así como a 3.065 millones de pesos, ninguno de los proyectos presidenciales está en Puebla y ninguno de los proyectos que se presentaron esta semana entre el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno federal tiene nada que ver con Puebla. De tal manera que se nos vienen tiempos complicados.